Esto es tremendamente grave porque es como derecho a matar a cualquiera que ose a hurtarme algo o a pasarse por mi propiedad o, imaginaros, hasta no pagar el alquiler durante un par de meses. Una pistola, le pega un tiro en la cabeza y punto. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Ayer Mundo Val reventó de Ciudadanos, sí, es Mundo Val de Ciudadanos, que aquí también he sido crítico, también, bueno, él también se suma a muchas campañas. Para mí, de verdad, está en segundo plano ya lo ideológico, es decir, creo que es fundamental, si no es que no hay democracia, es decir, luchar contra fijaros, ¿no? Siempre el odio y la mentira, ¿no? Temas de asesinatos, temas de pobre anciano, etcétera. Fijaros el bulo que se cascó ayer Ortega Smith. Ojo, estaba defendiendo poder asesinar a la gente no solamente cuando ocupe tu casa, sino cuando ocupan una propiedad, un local vacío o algo de tu propiedad, que se pueda asesinar a la gente o cuando entren a robar. Se quedó solo Vox, pero fijaros el relato que cuenta Ortega Smith para justificar esto, ¿no? Y esto nos tienen ya muy acostumbrados desde Vox. Fijaros el discurso de Ortega Smith defendiendo, en realidad, luego en otra parte del discurso piden que se quite una parte de la legislación en la que creo que habla de proporcionalidad y que no hace falta la proporcionalidad, que siempre está justificado el uso de las armas, bueno, de la defensa propia, ¿no? Y que ahí todo vale. Fijaros, no solamente lo Ortega Smith, sino la respuesta de Edmundo Val, que lo reventó con datos, ¿vale? Fijaros. Hablemos de Jacinto. Hablemos de un municipio de Tenerife, de un hombre. Hablemos de Jacinto. Hablemos de un municipio de Tenerife, de un hombre de 80 años. Dos asaltantes entran violentamente en su casa y le golpean con saña a él y a su mujer. Portan formones de hierro afilados de carpintero y una pistola. Sí, una pistola. Una pistola que luego se demostró que era un arma simulada. Pero ¿quién de nosotros se pone delante de un agresor que lleva en la mano una pistola y le pregunta, perdone, ¿es de verdad o de mentira? Una pistola que a esta persona le hizo ver que su vida dependía de su reacción. Fue capaz de llegar a un armario, sacar una pistola de la que tenía licencia de armas, ¿qué necesidad dar un tiro de advertencia al... Tiene de mentir ahí, ¿no? Bueno, está, por aclarar un poco, cuando dice pistola simulada se refiere a los que estaban atracando. Es decir, que cuando entraron en su casa no tenían una pistola que disparase y hiciese daño, pero evidentemente ahí tiene razón que uno no puede saber si es una arma que te puede hacer daño o no. Es decir, que ahí entiendo los miedos, las precauciones. Pero, ¿por qué necesidad tiene de mentir? Dice, un arma de la cual tenía... estaba todo en regla. No, pero si precisamente ese fue lo único que le imputaron a Jacinto. Suelo, que no fue atendido por los asaltantes y tuvo que disparar contra uno de ellos, abatiéndolo. Este hombre, Jacinto, fue condenado a 2 años y medio por homicidio y tuvo que pagar 20.000 euros de multa. Sucede que hace un año lo que pasó, y lo ha dicho el señor Ortega Smith aquí, es que a un señor que repelió una agresión en su casa lo metieron en prisión provisional. Esto es típico de Vox, solamente se queda con lo fácil, con lo que llega, pero no cuenta el detalle, claro. En prisión provisional, no tiene nada que ver con la legítima defensa. Ocurrió en Ciudad Real. Pero, señor Ortega, mire, lo que no se puede admitir es que usted venga aquí y mienta. Ha sido muy fácil encontrar el caso de Jacinto Silverio. Usted lo ha citado. Jacinto tuvo una sentencia de conformidad. Se conformó con la acusación más grave por lo que pasó. ¿Sabe lo que hizo don Jacinto cuando el agresor entró en su casa? Disparó al suelo. La bala rebotó e hirió a una persona. La sentencia se anuló. Y en la siguiente sentencia, ¿sabe lo que pasó? ¿Se ha molestado usted en leerlo? El fiscal no acusó por homicidio, solo acusó por tenencia ilícita de armas. Así que, ¿de qué me está hablando? ¿Cree de verdad que me puedo fiar de que el resto de los casos que ha contado aquí son verdad? Cuando en este
le hemos pillado, cuando lo que ha contado aquí es mentira. Mentira. Pandemia digital. Bueno, a ver, mis 10 en mundo, es decir, que de verdad que para mí está en primer plano desmontar a esta gente, es decir, es que ni se ha buscado, podéis buscarlo en Google, el caso de este señor, es decir, esta es la noticia, Jacinto Silveiro, creo que se ha hecho justicia y espero que no le pase a nadie más. El octogenario solo es condenado por tenencia ilícita de armas y se le suspende la pena, no tuvo ninguna pena. Y la única condena fue por tenencia ilícita de armas, pero es que hasta ese punto miente Ortega Smith, que cuando habla del arma dice que tenía reglamentariamente permiso. No tenía ese permiso. Es decir, que precisamente ese es uno de los conflictos que tenía en el relato, ¿no? Más allá de pobre que quería defender a su familia, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, vale, pero ¿por qué la necesidad de mentir y de meter elementos? Es como lo que decía, ¿no? Si no pasa nada cada vez que miento, ¿por qué no voy a mentir si me ayuda a que mi relato sea épico? Por eso aplaudo, venga de donde venga, cuando hay una contestación tan clara como la de Edmundo Val, y creo que es muy necesaria porque en muchos momentos Ciudadanos ha sido partícipe o cómplice de este tipo de estrategia. Fijaros, el tuit de Villacís, ojo, en la misma línea que Ortega Smith, por eso digo que más allá del partido que venga, es decir, no puede ser, ya lo vimos con el tema de Inquiocupas, ¿no? Es decir, la alteración de la narrativa, de los elementos, del sujeto, del predicado, es como increíble. Me parece lamentable. Y es una prueba del todo vale con el tema de la ocupación. ¿Qué tiene que ver esto con la ocupación? Son gente que no tiene casa y que se crean casas con chabolas, las chabolas con madera, con lona, bueno, con lo que pueden, ¿no? El tuit dice: mientras otros le abren las puertas en Madrid, trabajamos en un modelo de ciudad incompatible con la ocupación. Pues al final, si estas personas los sacas de la casa que se han construido, a lo mejor necesitan ocupar vivienda, si no le permiten hacer infravivienda, o sobre todo el problema, que aquí lo pone, pero yo me da que el gran problema es que no hay alternativas habitacionales. No las hay, si no la gente no... me refiero, no tendría que ocupar viviendas vacías siempre, ¿no? Que también esta es la otra, ¿no? Que te repiten el mismo asunto. Y al final todo acaba en ocupación, hasta cuando tienen que vivir en chabola y crearse su propia vivienda, porque precisamente la cosa económica está complicada, más en ciudades como Madrid. Y fijaros, ¿no? Es decir, el tema de meter aquí la ocupación, ya hemos desmantelado 597 chabolas que generaban insalubridad y molestias a los vecinos. Yo creo que en vez de esta foto, que es la parte A, yo no veo la parte B, por eso desconfío. Lo que tendría que, es decir, la foto política, ya si lo quiere usar electoralmente, que es lo que parece, y es posible que con tanta contaminación en la televisión pueda ser hasta rentable decir que destruyes las chabolas donde viven porque no hay ninguna otra opción para estas familias, es precisamente si es verdad que tienen unas alternativas de alojamiento a esas familias alojadas y también, digamos, la visibilidad de las alternativas de habitacionales y de alojamiento que tienen los servicios públicos. Esa parte no la vemos. Lo que es lamentable es esto, ¿no? ¿Qué pasa con estas familias? Pues a lo mejor se ven obligadas a ocupar locales vacíos o viviendas vacías, como ya sabemos, la mayoría son de bancos, pero lo deseable, primero, es que los precios no fueran tan caros, y segundo, que hubiera respuesta por parte de las instituciones, aparte de toda esa gran cantidad de viviendas vacías que pertenecen al banco y que en gran parte fue rescatado con dinero público, pero que no se ponen al servicio de la ciudadanía para que puedan ayudar a mejorar la situación. Fijaros, no sé si os acordáis de esto, Inquiocupas. Es decir, es que esto fue tremendo. Es decir, el asunto este, fijaros, cifras de la inquiocupación. Fijaros cómo metieron. Primero hablan de... Es decir, este es un propietario de una vivienda. Ponen imágenes, bueno, que no corresponden con la vivienda. Pero es alguien que dice que sus inquilinos no han podido pagarle desde el COVID.
¿vale? Y que incluso la justicia le dio la razón y tal. Bueno, una situación concreta, específica, pero que no es que le ocupen su vivienda vacía. Ni vacía ni llena, eran inquilinos que no han podido pagar, ¿no? Entonces fijaros que la propuesta, todo esto lo metieron de relleno para la propuesta del PP de la ocupación, que es desalojar en 24 horas, cárcel de 1 a 3 años a los ocupa, cárcel de 3 meses a 1 año a quien promueve la ocupación y juicios rápidos. Todo esto solamente con el allanamiento de morada, que ya está en los mismos, es decir, en los mismos elementos, lo único que sube de 2 años a 3 años. Pero el resto es igual. Si el problema no son allanamientos de morada, no existen los allanamientos de morada porque los desalojos son automáticos y la pena de cárcel casi automática. El problema es cuando se ocupa una vivienda vacía o un local vacío que en la mayoría de los casos pertenece a los bancos y que a veces dan problemas con el vecindario, ¿no? Por problemas de drogadicción, incluso generan ahí venta de droga. Es decir, no es la mayoría, pero hay esos casos que molestan mucho, evidentemente, a la ciudadanía, pero por encima, como los bancos no denuncian, pues no se desalojan. Y el otro problema, que es el que es indignante, es que quieran dar los datos de la inquiocupación, que son los desahucios. Es decir, son inquilinos que no pueden pagar y que los datos oficiales es que hay 10 veces más desahucios que ocupaciones. Pero aquí meten los datos de la gente que no puede pagar. Mira, aquí lo explica perfectamente en este corte Juan Diego Boto, que precisamente ya se va a estrenar pronto la película, que habla de los desahucios y la realidad que es esta que cuenta. Esta es la realidad, otra cosa es la manipulación y que ahora la gente pobre son ocupas, son delincuentes y, como vamos a ver en un rato, incluso Ortega Smith dice que cualquiera pueda matar a una persona que no pague incluso el alquiler o que haga ocupación de una vivienda que esté vacía, un local que esté vacío. Se ha torcido el debate de tal manera que parece que cualquier persona que está sufriendo un proceso de desahucio es alguien que ha cometido algo ilegítimo, que está ocupando una propiedad ajena, que está abusando de un tercero, y se quiere confrontar siempre una cosa que se ha hecho toda la vida, que es intentar confrontar a una clase media que teme perder su estabilidad o algún bien con a la gente que está por debajo, a la gente que está más pobre, viviendo en una situación de pobreza, ¿no? Y confrontar a esta proposición clase media con la pobreza, son los pobres los que te están quitando tu casa, los que van a entrar en tu casa, los que te van a robar tu casa, los que vas a salir a comprar el pan y van a entrar en tu casa. Esa masa ingente de pobres abusones que viven de los servicios públicos y que no quieren trabajar. Y se ha ido como manipulando el debate para intentar torcer que toda esa gente, que son muchas, que en nuestro país no tienen manera de mantener y sostener una familia pagando los precios de alquiler o de hipoteca, ya ni hablemos, que se están pidiendo, con un mercado libre desregularizado que es impagable para muchas familias. Pero no estamos hablando de familias, o sea, una mujer que tenga 2 hijos, que gane 1.100 euros al mes, con un alquiler de 700 o 800 euros, es imposible que mantenga a sus hijos, es imposible que mantenga a su familia. No estamos hablando de pobreza extrema, estamos hablando de situaciones con salarios de gente que trabaja, que tiene un trabajo y que es imposible que mantenga a su familia con los actuales precios del alquiler. Es que no está haciendo ninguna exageración Juan Diego Boto, está hablando de una situación muy normal. Si familias que sean monoparentales o incluso con 2 miembros, es decir, que estén los padres, es decir, que tengan 2 hijos, por ejemplo, ¿no? Haciendo más o menos una media, y que un sueldo normal de 1.100 euros, es que no se puede en ciudades como Madrid, es decir, total, es que según lo estaba escuchando, es que me estaba acordando de ti, te estaba leyendo y dices, bueno, pero es que lo difícil que es. Y al final, bueno, pues te tienes que buscar la vida, irte a una casa más pequeña, revolver todo, pero a veces se estira tanto el chicle que no hay alternativa. Es increíble. Y fijaros, después de todas estas campañas, fijaros. El tipo fijaros. Con esta proposición les pedimos que, en amparo del artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho
a la libertad y a la seguridad de todos los españoles, y el artículo 18.2, que garantiza el derecho a la inviolabilidad de nuestro domicilio, podamos defendernos frente a quienes ponen en riesgo nuestra vida, la de nuestros familiares, nuestra integridad física o nuestra propiedad, mediante el allanamiento o el delito de usurpación. Fijaros, los términos son muy importantes porque en este juego vale todo. Esto es como lo de lo que yo digo, todo el mundo le llama bots, pero luego hay bots, hay troll center, hay activistas organizados en grupos, etcétera. Esto es lo mismo, es decir, aquí todo es ocupa y es que te quitan la vivienda. Y evidentemente no, la usurpación, y esto nos lo estuvo explicando incluso en la televisión los jueces, pero aquí también Cristóbal nos explicó la diferencia. El allanamiento de morada es cuando ocupan una vivienda en la que tú o que reside alguien habitualmente y digamos que eso es un delito que a las 24 horas te echan, incluso cuando es segunda vivienda. Y otra cosa es la usurpación, cuando en una vivienda, un local que está vacío y se meten ahí y lo ocupan. Y les pedimos que se modifique y que se añada al Código Penal un párrafo en el artículo 20.4 para que haya garantía real y efectiva y presunción legal de que cualquier medio que se use para la legítima defensa de tu domicilio, de tu familia o de tu vida habrá de considerarse de manera automática y por designio de la ley un medio racional, proporcional y necesario. Esto es tremendamente grave porque es como derecho a matar a cualquiera que ose a hurtarme algo o a pasarse por mi propiedad o, imaginaros, hasta no pagar el alquiler durante un par de meses. Una pistola, le pega un tiro en la cabeza y punto. Por suerte, y en este caso yo creo que lo tienen claro, se han quedado solos, pero en el relato es tan fácil de generar odio y poner solución. Sí, que lo maten a los ocupa, o ocupa ya son inquiocupa, y es más, ya los chabolistas, los de las chabolas también son ocupa. Así que hay un engaño con la narrativa de las palabras, el uso de las palabras que es deleznable. Y fijaros lo que ha pasado, y ya con esto nos vamos. Y por eso... ¿Cuál? No, perdone, el que insulta... Señor Fernández Santos, siga en el uso de la palabra. No, por favor, señor vicepresidente, respeten el turno del orador, por favor. Si me está interpelando el señor consejero, yo no puedo seguir con el turno de palabra. Están insultando mientras siga con el turno de palabra, señor Fernández Santos, no le interpelará a nadie. Bueno, por eso tenemos un vicepresidente que, insisto, cobra 100.000 euros del erario público sin tener ningún tipo de competencia, sin hacer absolutamente nada de nada, más que venir a estas Cortes, interpelar al orador, cuando no insultarlo, como hizo en la sesión plenaria de ayer. Y por eso pasa lo que... No, pero escuche, vicepresidente, si quiere hablar conmigo, el reglamento le faculta hacer uso de la palabra. Entonces, si quiere hablar conmigo, en vez de hacerlo por lo bajín y de boquilla, tenga la valentía, tenga el coraje de pedir la palabra que le otorga el reglamento esa potestad y suba a esta tribuna si se atreve a debatir conmigo. Hágalo. No se atreve. Porque usted demuestra una cobardía enorme. Si usted me quiere interpelar, si usted me quiere decir algo, coja la palabra. Señor Fernández Santos, es que usted es muy valiente usted es muy valiente cuando estáis sentado. Pero tome la palabra y hable. Tome la palabra y hable. Señor Fernández Santos, por favor, le llamo a la cuestión. Señor de la Hoz, que aquí no dirige el debate usted. Que aquí no dirige el debate usted, que aquí dirige el debate el vicepresidente. Silencio, por favor. Señor Fernández Santos, está en el uso de la palabra para la cuestión que está planteada en estos momentos. Estoy en el uso de la palabra. Para la cuestión planteada que está en estos momentos. Es que esto está consustancial e intrínsecamente ligado con el fondo del asunto, señor vicepresidente. Porque al fin para mandar. Que tú no eres nadie para mandar, Raúl. Que tú no eres nadie. Señor Fernández Santos, no está en el uso de la palabra. Por favor, abandone la tribuna. Ahora sí, porque este es el vicepresidente. Pero que tú no eres nadie, Raúl. Por favor, señor Fernández Santos. Por favor. ¿No? Pero vamos a ver, he llamado dos veces a la cuestión. Le deja que insulten y ya dice corta, ¿no? Y le está diciendo que dejen de insultarle. Es que se escucha desde aquí, joder, pero no lo oye. Bueno, hay que recordar que él es el vicepresidente del Partido Popular, el vicepresidente de la Cámara, el presidente es de Vox, es decir, que hay que recordar que en Castilla y León está Vox y PP gobernando juntos y le insultan desde la bancada de Vox
y también de la del PP, pero principalmente de la de Vox, sobre todo cuando tiene el careo con el vicepresidente, el líder de Castilla y León, que no le quiere responder a las preguntas y no se atreve a debatir con él. Por eso viene el problema. Y fijaros, ahora se queda el micro abierto y fijaros lo que dice el vicepresidente. Muchas gracias, señor Fernández Santos. El vicepresidente, fijaros lo que dice en el micro. Estoy por suspender la sesión. Estoy por suspender la sesión y la reanudamos esta tarde, que se jodan. Estoy por suspender la sesión, que se jodan. ¿Suspendo la sesión? Suspéndela por 5 minutos. Suspéndela. Se suspende la sesión. Muchas gracias. Se suspende la sesión durante 15 minutos. Hala, que se jodan. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.